pequeño abrazo puede secar muchas lágrimas. Una pequeña palabra llena de amor puede colmarnos de felicidad. Una pequeña sonrisa puede cambiar el mundo de cualquier persona. Son esas pequeñas cosas que construyen nuestro día a día, nuestro mundo, llenándolo de amor, de felicidad, todos los días. Si no puedes ser el lápiz perfecto para escribir la felicidad de alguien, sé el borrador que elimine su tristeza, que elimine su llanto. No te dejes impresionar por dinero, grados académicos, seguidores, apariencias, vestimenta, lujo, posesiones. Impresiónate cuando veas generosidad, integridad, nobleza, valores, humildad, sencillez, bondad, compasión, autenticidad. Aprende a visualizar todas las cosas buenas, las cosas positivas, las cosas hermosas que tiene tu vida. Mientras envejecemos nos damos cuenta de que los mejores regalos de Navidad no se encuentran en los centros comerciales, no se encuentran en las tiendas. Los mejores regalos de Navidad se encuentran en el corazón de las personas que quieren brindar sensaciones nuevas. Soy responsable de mi pensar, de mi sentir, de mi actuar. Me guste o no, los culpables no existen. Aprendamos a hablar de nuestras bendiciones y no de nuestros problemas. Enfócate en lo que quieres, no en aquello que no tienes. Promueve lo que amas en vez de criticar lo que odias. Imagina lo que puede salir bien en vez de preocuparte por lo que puede salir mal. Hermoso hoy recibiendo esto último mes del 2016, últimas semanas, ya cerrando ciclos emocionales, se puede decir ciclos también de tiempo. El 2016 nos ha tratado bien, nos ha tratado mal, tal vez nos ha enseñado, también nos ha dejado cosas buenas, cosas malas, pero es un año en donde tenemos que generarle gratitud. Cuando nosotros hablamos de sencillez, cuando hablamos de felicidad, es importante siempre nosotros canalizar cómo lo logramos, cómo nosotros podemos identificar este estilo de vida que hoy es común encontrar a gente feliz, hoy es común encontrar a gente humilde, gente un poco sencilla. Cuando nosotros nos enfocamos en cuál es la clave o cuál es la metodología para sentir esa felicidad, siempre nos vamos a concentrar en la mente, en las cosas negativas que tiene la mente, en las costumbres negativas que tiene la mente, en las cosas que de una u otra forma le damos mucho potencial a la mente. Hoy en lo sencillo de la vida, dándoles la bienvenida sobre todo a este tiempo que me están regalando, y vamos a hablar acerca de lo negativo de la mente, las costumbres un poco erróneas de la mente. Nosotros somos conscientes de que cuando identificamos un problema dentro de nuestro carro, dentro de nuestra moto, dentro de nuestra bicicleta, lo primero que hacemos es detenernos a ver el problema. A veces nosotros en los problemas diarios no nos damos ese tiempo. Siempre somos impulsivos, decidimos con impulso, decidimos emocionalmente y tenemos que aprender a rectificar nuestra forma de pensar. El cerebro es un órgano y hay que tratarle como órgano. Nosotros a veces al cerebro le damos jerarquía de Dios. Al cerebro le creemos todo lo que nos dice. Entonces, qué importante que es nosotros comenzar a concientizar cómo nosotros podemos aprender a manejar nuestro cerebro a una forma más positiva de vida. La primera cosa que el cerebro se equivoca mucho con los seres humanos y la primera cosa negativa que el cerebro hace con nosotros es aferrarse siempre a lo negativo. El cerebro siempre dentro de su memoria de corto plazo, su memoria selectiva, siempre se acuerda de lo negativo, siempre se acuerda de lo incómodo, siempre se acuerda de lo que nos hizo daño. Entonces cuando nosotros hablamos en tema de relaciones familiares, en tema de relaciones sociales, cuando nosotros estamos disgustados o peleados con alguna persona, nunca le damos la oportunidad que rectifique sus errores. Y si le damos esa oportunidad que rectifique los errores, siempre estamos predispuestos a que se vuelva a equivocar. Siempre estamos predispuestos a que se siga equivocando. Es ahí cuando nosotros no entendemos de que el cerebro lastimosamente se aferra solo a lo negativo. Hacemos un ejemplo bastante sencillo cuando nosotros tenemos a veces sueños hermosos, a veces cuando tenemos esos sueños que no queremos despertar, por lo general no nos acordamos.
Nos levantamos tan felices que no nos acordamos, pero cuando tenemos pesadillas, cuando tenemos sueños bastante miedosos o bastante, un poco hasta increíbles, nos vamos a acordar toda la vida. Entonces, qué importante que es nosotros comenzar a identificar por qué el cerebro siempre se aferra a lo negativo. Nosotros vivimos pensando en lo negativo. Cuando podemos poner un ejemplo también dentro de la enfermedad, las personas que están enfermas por lo general se concentran solo en su enfermedad. Y no se dan la oportunidad de visualizar que la enfermedad hace que tal vez la gente se preocupe por esa persona, de que tal vez la enfermedad hace que los que le quieren de una u otra forma muestren su preocupación en el momento de la enfermedad, pero el cerebro no nos permite hacer eso. El cerebro lastimosamente no nos permite visualizar más amplia la vida, más amplia la situación que estamos pasando. Entonces, hoy, discerniendo sobre todo los temas negativos del cerebro, la primera es aferrarse siempre a lo negativo. Eso me gustaría que comiencen a concientizar. Eso es algo automático que pasa en nuestro cerebro. En nuestro cerebro siempre va a guardar lo negativo. Y lastimosamente, si es que nosotros permitimos que nuestro cerebro guarde lo negativo, vamos a entrar al otro punto negativo que tiene nuestro cerebro, que es generalizar las cosas. Nuestro cerebro termina siempre generalizando todo. Que nos enteramos que le robaron a un amigo, entonces pensamos que nos van a robar a nosotros. Que tuvo un accidente, tal vez un conocido, y pensamos que vamos a tener accidentes nosotros. Siempre generalizamos. Incluso cuando nosotros tenemos situaciones incómodas con las personas, podemos establecer que sufrió un engaño tal vez de parte de una mujer o sufrió un engaño desde las mujeres tal vez de parte de un hombre, y generalizan que todos los hombres son infieles. Generalizan que todos los hombres son mentirosos. O viceversa, cuando al hombre le va mal con una mujer, el cerebro tiende a generalizar que todas las mujeres no van a estar bien con ese hombre, o que todas las mujeres son mentirosas. Entonces, lastimosamente, dentro de las cosas negativas de nuestro cerebro, habíamos hablado de la primera, que es aferrarse a lo negativo. La segunda es generalizar todo. Siempre vivimos generalizando las cosas. Suele pasar dentro de nuestra familia, cuando somos padres de hijos, cuando un hijo se equivoca, siempre vivimos esperando de que se equivoque. Generalizamos todas las equivocaciones ya del futuro de nuestro hijo. Entonces, si se equivocó tal vez hace un año, hace dos años, nosotros vivimos predispuestos a su equivocación, porque sabemos que se va a equivocar. Y cuando nosotros hablamos de que nuestro cuerpo muchas veces genera frecuencia o magnetismo, termina equivocándose tal vez no porque se tenía que equivocar, sino porque yo estoy predispuesto a esa realidad. Yo estoy predispuesto a esa vivencia. Entonces, hoy, identificando las cosas negativas que nuestro cerebro nos da a todos los seres humanos, es importante comenzar nosotros a concientizar de que esto no nos sirve a nosotros, no nos sirve aferrarnos a lo negativo de lo que nos ha pasado en el 2016, en el 2015, en el 2014. ¿Por qué? Porque terminas teniendo una percepción siempre basada al pasado. Terminas teniendo una percepción siempre basada a lastimosamente lo que pasó, lo que no quisieras que vuelva a pasar. Entonces, de una u otra forma, tú terminas generándole un desequilibrio muy frecuente a tus días. No es porque la vida sea dura ni porque en algún momento Dios es injusto, sino que porque tú tienes una predisposición de hacerle caso a todo lo que te dice tu cerebro. Tienes una predisposición de, lastimosamente, dejar guardar en tu memoria solo las cosas negativas, solo las cosas que te incomodan. Cuando nosotros tenemos, y lo comentaba hace algunos minutos, problemas sociales con amigos, con familiares lejanos, siempre nos vamos a acordar de la vez que nos gritó, de la vez que en algún momento nos hizo quedar mal, o de la vez que nos falló. Y le potencializamos tanto a ese pensamiento de que no nos permitimos liberarnos, no permitimos de que la reconciliación de la parte social llegue a nuestra vida. Y como no permitimos nosotros eso, vivimos culpándoles. Es que él me gritó, es que él me ofendió, es que él me hizo sentir negativo. Dentro de las parejas se escucha mucho, es que yo le di muchos años de mi vida, es que yo le di muchos años de mi vida, o desperdicié muchos años de mi vida. Y nos damos cuenta de que cuando nosotros dejamos que este patrón de conducta del cerebro, que es automático, pase a estados de normalidad, lastimosamente vamos a vivir en secuelas de tristeza, vamos a vivir negativos, y sobre todo vamos a tener esa incomodidad de que todo nos molesta.
esa incomodidad de que nada nos sale. Por eso comenzaba el programa hablando de que estamos a semanas de terminar el año, a semanas de terminar el ciclo, y nosotros deberíamos darnos la oportunidad a nosotros mismos de discernir qué es lo que quisiera dejar en este año, qué es lo que quisiera que no me vuelva a pasar. Dejar de generalizar las cosas, que era el segundo punto de lo negativo del cerebro. Siempre generalizamos, siempre vivimos generalizando de que como le pasó a una persona me va a pasar a mí. Como cuando, y lo comentaba hace algunos minutos, como cuando a uno le roban o le cuentan que le robaron. Uno piensa que le van a robar a uno también. Entonces, el cerebro siempre tiene a generalizar las cosas. Siempre generaliza. Es que todos son los negativos, es que nadie me entiende. Eso es algo que nosotros siempre decimos. Es que nadie me entiende. Es que todos están en contra de mí. Es que todos son los que me ven el lado negativo. Y no necesariamente el problema está fuera de ti. El problema está dentro de ti porque tú no permites concientizar tu cerebro, tú no permites concientizar tus ideas. Hacía una referencia muy, muy bonita al momento que tú estás en un carro, estás en una moto, estás en una bicicleta, al momento que tú sientes un ruido, al momento que tú sientes una incomodidad, tú lo primero que haces es frenar el carro, frenar la moto, frenar la bicicleta. Y detenidamente comienzas a ver dónde está el sonido. Eso hacemos nosotros cuando exteriorizamos con algo material. Deberíamos hacer lo mismo en nuestra vida diaria. Deberíamos hacer lo mismo cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros tenemos tristezas, cuando nosotros tenemos angustias. Deberíamos frenar nuestra vida por unos minutos y comenzar a ver dónde está el problema. Cómo yo estoy viendo el problema o cómo los demás están viendo el problema. Cómo yo estoy viendo la tristeza o cómo los demás están viendo la tristeza. Porque habíamos hablado mucho de que como el cerebro se aferra mucho a lo negativo, termino teniendo una percepción toda mi vida basada al pasado. Si antes me traicionaron, siento que en el presente me van a traicionar. Si antes no me llamaron a un trabajo, siento que en el presente no me van a llamar. Si antes en algún momento me puse una empresa o me puse un localcito y no me funcionó, pienso que nunca me va a funcionar. Es porque el cerebro termina generalizando todo. Y estas son actitudes que tienen todos los cerebros, porque todos los cerebros en algún momento tienen la misma función. Claro que cada cerebro es un mundo diferente, pero estas cosas negativas que el cerebro nos manipula como seres humanos son cosas que deberíamos concientizar para que el 2016 nos dé la fortuna y la oportunidad de disfrutarlo. Nos dé la fortuna y la oportunidad de cerrar el ciclo del 2016, en donde mis conversaciones no se basen a lo que me fue mal, a lo que no me salió o a lo que incómodamente me perjudicó el año. Porque de una u otra forma, si yo sigo alimentando dentro de mis palabras el hablar negativo, el hablar solo de lo malo, el hablar solo de lo incómodo, mi cerebro va a creer que nada me funciona. Y nosotros somos lo que pensamos, somos lo que decimos, somos lo que actuamos. Entonces, cuando nosotros damos estas pautas, realmente desde lo más sencillo de nuestra vida, simplemente es que tú te des un tiempo para discernir y darte cuenta qué te está manipulando el cerebro, qué te está diciendo el cerebro, porque otra cosa incómoda que tiene el cerebro dentro de las cosas negativas, maximizar las cosas. El cerebro siempre escandaliza las cosas, siempre maximizamos los problemas. Yo puedo tener un problema de una deuda, yo puedo tener un problema tal vez de una pelea, de una discusión. Siempre el cerebro magnetiza las cosas. Es como que les hace tan grandes a las peleas, les hace tan grandes a las cosas. Entonces uno termina escuchándose lo que uno termina hablando. Es que me gritó, me ofendió, es que simplemente en todo lo negativo que me pudo mostrar me hizo sentir basura. Y nos damos cuenta de que el cerebro es el que está manipulando esa realidad en contra de mí. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene la mala costumbre de magnimizar las cosas. Es como que maximiza las cosas, les hace muy, muy grandes a los problemas. El cerebro termina expandiendo los problemas en cantidades demasiado grandes. Y ahí es cuando uno no encuentra soluciones a los problemas.
Pero si tú comienzas a enfocarte en lo negativo que tiene muchas veces el cerebro, que es aferrarse a lo negativo, generalizar las cosas, vivir en el pasado y muchas veces maximizar los problemas, te das cuenta que puedes darte la oportunidad de comenzar a solucionar mejor los problemas diarios o las secuelas negativas que te pasan día a día. Nos vamos a ir a un corte comercial y recordarles que en Lo Sencillo de la Vida hoy estamos hablando acerca de los estímulos negativos que el cerebro nos da para prohibirnos vivir felices. Regresamos. Soy fan de la gente sencilla, la gente que se equivoca y lo reconoce sobre todo, la que no le importa andar a pie o en auto, la gente que si te quiere, te lo dice, te lo demuestra, actúa con ese sentimiento contigo mismo. Amar es buscar el bien del otro y disfrutarlo, que su dolor nos duela y que su alegría nos alegre. Es la opción más bonita que podemos tener nosotros como seres humanos. Para recibir lo que se quiere, antes hay que desprenderse de lo que no se quiere, para simplemente dejar que las cosas nos sorprendan, que las cosas lleguen a nuestra vida. La mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad de la persona que mira. Tenemos que aprender a mirar las cosas bonitas de nosotros, las cosas buenas de nosotros. Desintoxija de tu vida 4 pasos fáciles. Elimina a todo aquel que te miente, te falte el respeto, te use o no te valore. A veces nunca sabes cuándo será la última vez que veas a una persona. Por eso tienes que aprender a darle todo a esa persona. En el momento presente, tu actitud, tu forma de ser, tu sensibilidad. Si es importante darle tu perdón, pues hazlo. El ego, el orgullo, el odio, realmente no te da nada. No te enseña nada más que simplemente un vacío que lo creas porque tú decides crearlo. Si lo crees, lo creas. Si lo creas, lo atraes. Y si lo atraes, agradece. Aprende simplemente a reflexionar que las personas quieren conseguir todo lo que desean y se desilusionan cuando sus deseos no se materializan. No siempre pueden tener placer. El placer es un intervalo entre 2 periodos de dolor. Son como el sol y la sombra. Acepten a ambos con ecuanimidad. El oro se vuelve más puro y refinado cuando se quema y se funde en el fuego. Así también un verdadero devoto nunca vacilará su amor por Dios, incluso cuando se enfrente a los problemas más grandes de su vida, a los obstáculos más grandes de su vida. Dios es su prueba de la fuerza que le puede simplemente rescatar a lo más duro de la vida o a lo más hermoso de su vida. No busques las faltas en los demás. Si apuntas un dedo acusando hacia alguien, recuerda que 3 dedos te están apuntando a ti. La caridad es el verdadero adorno que hace a tus manos hermosas y elegantes. Así debes significar muchas veces tu sensación, aprendiendo a dejar lo mejor de ti, aprendiendo a simplemente entregar lo mejor que puedes dar. ¿Qué ganamos nosotros siendo simplemente solidarios de emociones? Aprender a estar bien con nosotros mismos. Hablamos mucho de cómo el cerebro manipula nuestras realidades, cómo el cerebro a veces manipula nuestras diferencias, nuestras inquietudes, porque el cerebro es un programador que está regido a patrones de conducta y a costumbres. Hoy en Lo Sencillo de la Vida, recordarles que estamos hablando acerca de estos enemigos que literalmente el cerebro nos pone todos los días, como aferrarse siempre a lo negativo. Hemos hablado de qué incómodo que es encontrarse con recuerdos solo tristes, solo frustrantes, solo incómodos, cuando de una u otra forma te encuentras con gente que tuviste en algún momento problemas en el 2010, 2011, 2012 y sigues teniendo el problema en tu cerebro, sigues teniendo el problema en la actualidad y te das cuenta que tal vez esa persona ya lo superó. El que no quiere superarlo eres tú, porque a veces como seres humanos pasa de que nosotros tenemos problemas con alguien en el pasado y le volvemos a ver, y como le vemos bien y le vemos feliz, nos incomoda y nos da iras, y no nos damos cuenta que solo nosotros tenemos el poder de eliminar todo lo negativo que estamos alterando, porque el cerebro por costumbre tiene esa forma de aferrarse a lo negativo. El cerebro por costumbre tiene esa forma de ver lo negativo de todo lo que me está pasando.
Entonces, cuando nosotros concientizamos de que esto es un patrón de conducta que no lo podemos controlar, tú comienzas a darte la fortuna y la oportuna vivencia de entender qué realmente va a pasar, qué realmente quieres decidir, qué realmente quieres vivir. Aprende a no tomar decisiones impulsivamente. Aprende a no tomar decisiones con iras. Aprende a no tomar decisiones en momentos de demasiada emoción. Valga la redundancia. Aprende a darte tu tiempo. Aprende a discernir lo que te está pasando. En tus problemas, en tus tristezas, en tus complejos y en tus frustraciones, aprende a discernir qué te está pasando. Porque no es culpa de nada lo que está pasando afuera. Todo lo que te pasa a ti es responsabilidad de ti. Todo lo que tú sientes es responsabilidad tuya. Todo lo que piensas es responsabilidad tuya. Entonces hemos identificado que los enemigos o los enemigos más frecuentes que todos los seres humanos tenemos dentro de la conducta o de los estímulos cerebrales es aferrarnos a lo negativo. Si somos conscientes de eso, tenemos que aprender a discernir y a soltar y a perdonar. Si somos conscientes que el cerebro generaliza las cosas, ojo, esto vive el cerebro generalizando siempre todo, como lo decíamos en el primer segmento antes de la pausa comercial. Si nos falla alguien, pensamos que nos va a fallar todo. Si no nos salió un proyecto, pensamos que ningún proyecto nos va a salir. Y siempre el cerebro tiene la mala costumbre de generalizar las cosas. Generaliza a todo el mundo. Que si yo conocí, voy a especular un poco, a alguien, no sé, de alguna ciudad, que porque se portó mal conmigo, pienso que todos los de esa ciudad son malos y se portan mal conmigo. Entonces, tenemos la mala costumbre de generalizar las cosas. Siempre generalizamos lo negativo, generalizamos lo incómodo. Tenemos que aprender a dejar el pasado. Tenemos que aprender a perdonar el pasado. Tenemos que aprender a soltar el pasado. ¿Por qué tenemos que aprender? Porque no lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien. Yo la semana anterior hablaba mucho de qué penoso es encontrarse a la gente que termina pateándole y cuereándole al monigote como que tuviera la culpa de sus problemas. Y esa gente que cuerea y que le pega y que le patea al monigote quiere que el 2017 le vaya bien. ¿Cómo le va a ir bien si ni siquiera el 2016 está agradeciendo lo que aprendió? Ni siquiera el 2016 está agradeciendo lo que le enseñó. ¿Cómo espera que el 2017 le vaya bien? Y a veces no son personas identificadas como negativas, somos todos. Y yo me involucro. Yo me involucro porque el trabajo de felicidad y el trabajo simplemente de tener estímulos positivos es de todos los días. Todos los días nosotros tenemos que discernir y darnos el tiempo necesario para ver cómo funciona mi cerebro y cómo puedo mejorarlo. Cómo funciona mi cerebro y cómo yo puedo estimularlo de mejor manera para vivir una vida más tranquila. El tener sensaciones de felicidad no es algo que simplemente no pase. Yo me he topado con mucha gente y hemos conversado y me dicen, no, a veces tú hablas la vida tan fácil y no es así. Es así. Es así y el problema es que le vemos demasiado fácil. Y nosotros tener una vida fácil no es tan fácil. Tampoco es imposible, pero sí es un tema de disciplina y constancia, disciplina en soltar lo que me incomoda, disciplina en estar pendiente de lo que pienso, porque nosotros pensamos y hablamos, nunca pensamos, meditamos y hablamos, nunca. Sería increíble que todos los seres humanos podamos pensar, meditar y hablar. Evitaríamos menos corazones rotos, evitaríamos ofender menos a la gente, evitaríamos mucho, evitaríamos pelear en la calle. Evitaríamos malos entendidos, porque a veces hasta discutimos por malos entendidos. Y en el problema de comunicación es normal, porque entre lo que yo digo, entre lo que tú entiendes, entre lo que yo quiero explicar y entre lo que tú quieres comprender, ya hay 4 formas de confundirnos. Pero qué importante que es cuando tú comienzas a resolver muchas veces los problemas internos que tienes, de discernir problemas, de discernir realidades, en donde no te permitas tomar decisiones impulsivas. Nadie te exige que soluciones los problemas de ese rato, solo tú. Y tu cerebro que no está adaptado a los cambios. A tu cerebro no le gusta cambiar. Tu cuerpo está obviamente programado para el cambio, pero tu cerebro no le gusta los cambios. ¿Por qué? Porque tiene que aprender algo nuevo. Y como a veces nos genera un poco de pereza aprender algo nuevo, pues el cerebro se queda en nuestro estado de confort.
Como hoy estamos reconectándonos con los estímulos negativos que tiene nuestro cerebro, como aferrarse a lo negativo, generalizar todo, vivir en el pasado y maximizar las cosas, nos vamos a dar la oportunidad hoy de siempre pensar, meditar y hablar. Pensar, meditar y actuar. Pensar, meditar y decidir, porque meditar, y lo tengo que rectificar muchas veces, porque hay formas de meditar que son muy avanzadas, la forma de respirar, el mismo tema de desconectar al cerebro de pensamientos, que es algo que te sirve mucho. Meditar es estar aquí y ahora, meditar es hacer las cosas en realidad, ser consciente de lo que estás haciendo, ser consciente de lo que estás hablando y ser consciente de lo que estás actuando. Eso es meditar, estar aquí y ahora. Cuando tú piensas, meditas y hablas, tú evitas herir a la gente. Cuando tú piensas, meditas y actúas, tú evitas problemas con la gente. Cuando tú piensas, meditas y luego buscas soluciones para tus problemas, tienes más oportunidad para resolver tus problemas, porque no escandalizas el problema, no le maximizas al problema. Hoy estás identificando y hoy te estás enterando de que es un estímulo dentro de las costumbres del cerebro, maximizar las cosas, maximizar los problemas. Y a veces pasa en cositas chiquitas que uno puede decir, bueno, dame un ejemplo. Sí, pues tal vez en mi casa hay una gotera chiquita en una lluvia extremadamente fuerte. Pero yo al momento que llamo escandalizo y digo que está inundándose mi casa. Yo no digo a la gente, es que es solo una gotera. No, se está inundando mi casa y luego se van a mojar los muebles y luego termino ahogándome. Eso es el estímulo que te da el cerebro, porque el cerebro maximiza los problemas. El cerebro maximiza las realidades. El cerebro maximiza las cosas. Y si no me cree, le voy a hacer un ejemplo. Usted se ha dado la oportunidad en escuela, en el colegio, de jugar al teléfono dañado. Ha jugado de ley. Que uno le da la información a una persona y después de 10 personas, esa información primero se perdió o se escandalizó. El cerebro es igual. El cerebro escandaliza las cosas. Es como que en algún momento tenemos fiebre. Y por lo general la fiebre dentro de nuestro cuerpo es un estímulo de defensa hacia un virus o hacia alguna bacteria. El tener fiebre no es tan malo, porque de una otra forma es porque el cuerpo se está defendiendo, pero nos escandalizamos por las cosas, y cuando nos escandalizamos ya no razonamos, solo decidimos impulsándonos en información que nos está dando el cerebro en ese momento de preocupación. Entonces, si somos conscientes, ojo, de que el cerebro te aferra a lo negativo, de que el cerebro te generaliza las cosas, de que el cerebro vive en el pasado y que el cerebro maximiza muchas veces tus problemas y tus incomodidades, hoy vas a tener más herramientas para comenzar tú a tener los días más reales, a tener tu vida más real, dejar de que el cerebro maximice tus problemas. Dejar que el cerebro maximice las cosas, porque esto de maximizar, que es el cuarto punto negativo del cerebro, pasa en todo lado. A veces, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho que a veces uno en la calle tal vez se raspa con otro carro. Se raspa, un raspón simple, un raspón leve, en donde conscientemente, si pienso, medito y hablo, o si pienso, medito y actúo, tranquilamente podemos solucionar. Tú arreglas tu carro y yo arreglo mi carro si el raspón no es tan grande. ¿Saben lo que pasa? El cerebro maximiza el problema y dice, no, me rayó la puerta y eso sí se fregó porque me toca pintar todo el lado derecho. ¿Para sacar más plata? ¿Para qué? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros hoy encontrar dentro de las herramientas que dentro de lo sencillo de la vida tratamos de darles todas las semanas? Dejar de maximizar los problemas, dejar de maximizar las cosas. No maximice, no escandalice su vida, no escandalice sus cosas, porque al momento que usted escandaliza, su cerebro termina creyéndose esa película y de una gotita de agua usted hizo la tormenta más grande de su vida. Y viene ese refrán tan bonito en donde dice, hay personas que se ahogan en un vaso de agua. De veras, hay personas que se ahogan en un vaso de agua. ¿Y saben cuál es el problema? Que como esas personas se ahogan en un vaso de agua, quieren que todos se ahoguen en un vaso de agua. Pero hay personas que cogen ese vaso de agua y se toman. O sea, ni siquiera se ahogan, solo se toman.
Como existen esas personas que no se ahogan en un vaso de agua, dice, es que a ti no te importa, es que tú eres despreocupado. No. Tal vez tiene una forma más sensitiva de resolver sus cosas. Dejemos de escandalizar nuestra vida. Dejemos de ser víctima de nuestros problemas. Busquemos la parte positiva, busquemos la parte racional de nosotros, en donde primero nos veamos como importantes y segundo, como capaces de resolver mis tristezas, capaces de resolver mis problemas, capaces de resolver mis peleas. Porque a veces uno dice, no, es que no soy capaz de hablar con esa persona que me hirió. Es que no soy capaz de hablar con esa persona que me hizo enojar. ¿Por qué no? Usted no se forme discapacidades mentales. Usted es capaz de todo. Todos tenemos la capacidad de hacer todo lo que nosotros en algún momento deseemos. Todos tenemos esa capacidad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a concentrarnos en nuestras capacidades, cuando nosotros comenzamos a concentrarnos en las cosas positivas, cuando nosotros comenzamos a concentrarnos en la voluntad y en la fe que tenemos que tenernos hacia nosotros mismos, la vida se hace menos pesada, la vida se hace menos dificultuosa, la vida se hace menos incómoda. ¿Y sabe por qué cambió la vida? Porque usted quiso. ¿Sabe por qué cambió su vida? Porque usted deseó. ¿Sabe por qué cambió su vida? Porque usted decidió cambiarla. Nadie más tiene la varita para cambiar su vida, solo usted. Nosotros podemos llegar y darles herramientas, nosotros podemos llegar y darles en algún momento soluciones dentro de problemas cotidianos, pero usted tiene la varita mágica de la decisión. Usted tiene la varita mágica de la voluntad. Porque si usted maneja su vida con voluntad y decisión, créame que las cosas cambian, porque usted buscó, porque usted decidió y porque usted quiso. Simplemente está en usted. Está en usted aprender a controlar los estímulos negativos del cerebro. Está en usted aprender a pensar, meditar y hablar, aprender a pensar, meditar y actuar. Está en usted. Y meditar simplemente es darse un espacio, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de entender en diferentes puntos lo que me está pasando, en diferentes circunstancias lo que me está pasando, no solo en la primera. Yo lo he dicho en algunos programas y voy a repetirlo porque hoy vale la pena hacerlo. A veces nosotros, dentro de las malas costumbres del cerebro, siempre calificamos nuestra vida como algo bueno y algo malo. Y es muy injusto porque solo nos estamos poniendo 2 emociones en la vida. Si me va bien, paso feliz; si me va mal, paso triste. Y es injusto porque nosotros deberíamos darnos la oportunidad de calificarnos en excelente, muy bueno, malo, muy malo y terrible. Cuando usted tiene un calificativo de su vida, de sus días, de lo que le haya pasado, en excelente, muy bueno, normal, malo, muy malo, terrible, usted se está poniendo 7 estados emocionales. Algo terrible, tal vez perder un brazo, perder una pierna, morirme. Algo terrible. Pero si mi vida se mantiene en muy bueno, normal, malo, muy malo, es porque estoy viviendo, es porque estoy respirando, es porque estoy actuando. No queremos nosotros generalizar de que los que tienen una vida feliz no tienen problemas. Es mentira. De que las personas que sencillamente se sienten felices no tienen problemas. Es una mentira muy grande. Los mismos problemas tenemos todas las personas con diferente percepción. Tal vez tenemos los mismos problemas con una diferente actitud. Tal vez hay personas que de una u otra forma, por más mal que nos vaya, no nos victimizamos, sino tratamos de aprender de lo negativo que nos está pasando y hacer autoconciencia. Mucha gente me ha preguntado, tú hablas mucho de concientizar, ¿y qué es concientizar? Concientizar es hacerme un autoanálisis de qué yo he dado bueno y qué yo he dado de malo al mundo, a las personas, qué me merezco y qué no me merezco. Porque de una u otra forma nosotros sentimos que nada nos merecemos, sean cosas buenas o sean cosas malas, nada nos merecemos. Y no nos damos cuenta de que dentro de una crisis, dentro de una tristeza, dentro de una secuela negativa, nosotros evolucionamos como seres humanos. Si no me cree, es increíble a veces en una cocina no encontrar qué comer, y de la nada se encontraron
cosas para fabricar alimento. Tal vez en algún momento, con lo poco o mucho que tuve en ese rato, cociné. ¿Por qué? Porque usted en crisis evoluciona. Usted en tristeza evoluciona. Nuestro instinto evoluciona cuando estamos en peligro. Evolucionamos, buscamos herramientas para ser resilientes con nosotros mismos. Eso es algo que tenemos también en la cabeza, porque no, el cerebro nos da solo cosas negativas, el cerebro también tiene estímulos positivos. Pero si somos conscientes hoy de que mi cerebro por lo general se aferra a lo negativo, de que mi cerebro por lo general generaliza lo malo que les va a otras personas, lo malo que me puede ir a mí, o lo malo que me va a mí, lo malo que le puede ir a otras personas. Porque hay mucha gente también que dentro de esas jerarquías, se puede decir un poco familiares, dentro del abuelo, papá e hijos, también tienen como que esa percepción un poco generalizada de lo negativo. Entonces por ahí a un papá o a una mamá que le fue mal con los hombres o le fue mal con las mujeres, termina diciéndole al hijo, no, es que algún rato te han de engañar. No termines creyendo en los hombres porque todos son mentirosos. Y son consejos tan negativos que les damos a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque si a mí me fallaron es problema mío. Pero yo no tengo que generalizar de que a mi hijo le van a fallar o que a mi nieto le van a fallar. ¿Por qué? Porque le estoy decretando algo negativo. Y si yo le amo a mi nieto, si yo le amo a mi hijo, si yo le amo a la otra persona que en algún momento está con años menos que yo, con una edad menos que yo, lo menos que tengo que hacer es decretar cosas negativas para esa persona, porque son realidades las que ponemos dentro de este programa. Y se ha escuchado mucho, y hemos hablado, a veces cuando topamos temas de pareja, de que tal vez una mamá o un papá que fueron engañados, por lo general terminan diciendo a todo el mundo que todos son falsos, que todos son mentirosos. Se ha escuchado mucho en conversaciones de mujeres, que no es que todos los hombres son mentirosos o todos los hombres son infieles. O dentro de muchas veces conversaciones de hombres, no, es que todas las mujeres hacen relajo, o todas las mujeres se quejan, o todas las mujeres son inconformes. Y tenemos esa fea costumbre de generalizar a todos. Todos son los malos, todos son los mentirosos, todos son los que no valoran. Y no nos damos cuenta que el problema soy yo, porque yo estoy manipulando mal el estímulo cerebral. Yo estoy manipulando mal un estímulo que por costumbre tengo en mi cabeza. Entonces, si yo quiero hoy romper paradigmas, si yo quiero hoy romper cosas negativas, si yo quiero romper hoy cosas que de una u otra forma se están involucrando en dañar mi esencia, en dañar mi sensación, en dañar mi vida, tengo que darme la oportunidad de simplemente identificar los estímulos negativos que pasan dentro de mi cerebro. Le voy a repetir, acuérdese, su cerebro siempre se aferra a lo negativo. Segundo, el cerebro siempre generaliza las cosas, generaliza a todos. El cerebro siempre vive en el pasado y el cerebro maximiza los problemas, maximiza las cosas. Le voy a repetir otra vez, las cosas que usted tiene que aprender a controlar dentro de su cerebro, porque si usted comienza a controlar esto desde este momento, créame, con el corazón en la mano, que usted va a tener una mejor percepción de su vida, va a tener una mejor actitud y sobre todo va a tener una esencia más pura, porque la esencia nadie le quita. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que la esencia es lo que sentimos los seres humanos. Nosotros podemos encontrar a mucha gente que habla positivo pero tal vez no vive positivo. Podemos encontrar a mucha gente que motiva pero tal vez su lenguaje corporal no está nada motivado. Entonces, acuérdese, no le haga caso al cerebro porque su cerebro se aferra a lo negativo, primero. Segundo, su cerebro generaliza las cosas. Tercero, su cerebro vive solo en el pasado y no generalmente lo que le pasó le tiene que volver a pasar, solo si usted no aprende lo que tenía que aprender con lo que le pasó. Y cuarto, su cerebro siempre magnifica las cosas, les hace grande. Siempre su cerebro como que maxifica las cosas, siempre les hace grandes, siempre escandaliza a su cerebro las cosas, siempre le aumenta a la percepción o a la realidad su cerebro. Cuando usted hoy tiene estos estímulos o esta información, créame que solo está en usted comenzar a sentirse bien, comenzar a sentirse positivo y sobre todo comenzar a vivir positivo. Me cae bien la gente que habla 3 idiomas. De frente
directa y sincera. No hable mal de nadie, no haga daño, ni tome venganza, aunque crea que tiene derecho. Mejor perdone y libere su vida, para vivir sin amargura, porque cada uno va a cosechar lo que siembra. Sea bueno o sea malo, no caiga en la tentación de pagar ojo por ojo, y mejor viva en paz con usted mismo y con los demás, porque todo vuelve. Algunos lo llaman karma, a mí me gusta llamarlo Dios. Recordarles que nosotros, como Mandala Holístico, nos pueden contactar al 0987-566-914 o al 0998-650821, en redes sociales como Mandala Holístico y en el canal de YouTube como Lo Sencillo de la Vida. Depende de ti todo lo que hagas en este mundo. Todo lo que le hagas a ti, todo lo que hagas a los demás y todo lo que hagas dentro de tu vida solo depende de ti. Con el corazón en la mano, bendiciones a todos y recuerda, ni antes ni después. Todo llega cuando tiene que llegar. La vida es perfecta y uno tiene que, dentro de nuestro cerebro y dentro de nuestra intuición, también verla perfecta. Chau, chau. Bendiciones.